El día de ayer me encontré con una persona que no veía quizá de año 2001, 2002 por ahí, y que al parecer ve mis videos y me hizo una pregunta que, aunque se la respondí a él, voy a usar la misma palabra porque sé que quizás, así como esa persona, ven a ver otros de mi infancia que a lo mejor se hacen la gran pregunta, y es, ¿por qué yo hablo de tantas cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo? Sobre todo cuando yo me crié en el cristianismo. Y la razón es muy simple. Es cierto, yo me crié visitando la iglesia católica. Desde pequeño me llevaban religiosamente a mi iglesia. Ya luego, en eso de los 14 años, supe que existía el cristianismo como iglesia evangélica, pentecostés y esas cosas, porque yo veía sus cultos y esas cosas, pero como que era ajeno. Solamente veía lo que ocurría. Para mí el mundo nada más era ir a la iglesia católica. De hecho, yo pensaba que era todo lo mismo. Y ahí es cuando me doy cuenta que no era lo mismo, fue con la historia que he contado, donde me engañan. Me preguntan, ¿acepta al Señor Jesús? Y yo, acepto. Y ya el resto es historia. Luego entonces conocí una familia extraordinaria, una persona maravillosa, gracias a mi amigo Ricardo, Eri, y es el pastor Juan, su esposa Milagro. Me pareció interesante porque era de estos pastores que no era fanático. Entonces, al no ser fanático, era un tipo práctico, flexible, muy agradable. Y con él compartí bastante, aprendí mucho, visité su iglesia durante un tiempo. Y justamente en los estudios bíblicos con sus hijos es que me nace la gran pregunta. Ven acá, pero si yo en el mapa, que apenas este puntito es lo que tiene toda la verdad desde antes de Jesús y después de Jesús, entonces Dios es injusto. Pero yo no puedo creer que Dios es injusto. Yo no, eso sería una acusación grave, decir que Dios es injusto. Entonces, como asumiendo, ¿verdad? Porque siempre hay que empezar con una hipótesis que Dios es justo, comencé a investigar y ahí es que me entero que hay muchísimos más libros de muchísimos otros grupos religiosos. Y dije, déjame ver qué tal, qué traen ellos, qué dicen, a qué se refieren. Luego de leerlo y comenzar a leer el libro de cada uno de los grupos religiosos que yo hasta ese momento encontré, 10 o 12 libros diferentes, porque hay muchos que se repiten. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el cristianismo, yo entiendo que con leer uno de esos libros es suficiente. No hay que le agarrar y decir que la versión católica, la versión pentecostés, la versión... No, no. Uno. Al final dicen lo mismo y con unos pequeños cambios. Entonces, de ahí es que llega el Corán, el Popol Vuh y un sinnúmero de libros budistas, de todo lo que encontré. Y llegué a una conclusión, que por eso es que yo hablo del todo como un todo. O sea, yo no hablo de Dios como un ser particular, sino como un todo. Porque yo veo que cada grupo religioso, cada grupo filosófico, mental o espiritual, como lo quieran ver, es una pequeña manifestación de un acercamiento con Dios, de un encuentro con esa energía divina y lo manifiesta de una manera y por lo tanto quizá por su cultura o cosa, tiene su manera de acercarse, su manera de verlo, su manera de sentirlo. Pero al final están hablando lo mismo. Al final, si usted lo analiza y va a la raíz de todo y no lo ve como letras muertas, sino que busca su verdadera significado, entonces se va a dar cuenta que es todo lo mismo. Absolutamente. Por eso es que yo digo, lea este, lea aquel. Porque cuando usted lea el todo, va a tener una visión más general, una visión más extraordinaria, más excelente. Va a tener una visión verdadera de lo que sería el creador, Dios, la vida, el todo, nada, como quiera verlo. Al final, no importa.
El Todopoderoso es tan grande, es tan poderoso que no importa cómo le llame. Siempre que lo haga, le entiende. Siempre que lo haga con las emociones adecuadas, le entiende. Y por eso es que las emociones son tan importantes a la hora de referirse. ¿Tenerle miedo? No. Es un padre amoroso. No hay que tenerle miedo. Tampoco hay que estar respetando porque no es que es un ser que te va a destruir como muchos quieren asumir y que fuego consumidor. No, podrá consumir lo malo en ti, pero para Dios somos simplemente pequeños bebecitos. Así de simple. Las grandes cosas que nosotros hacemos realmente no son grandes para Él. Así que esa es mi conclusión y esa es la razón por la que, gracias a Dios, afortunadamente, he aprendido a ver el mundo no a través de un pequeño lentecito ubicado en un sitio, sino a través del macro, de lo global, para ver a un Dios universal. Esto es cuanto, y aunque no lo crea, esto también está en ti. Chao.